Buenos días. Hoy vamos a tomar nuestra clase número 28 de nuestra Casa de Vida número 70, lo que es nuestro discipulado de CBL Plaza Garden Santa Fe. El nombre de la clase de hoy es Misiones. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo Dios, alabo y bendigo tu santo nombre. Señor, mi Dios, te entrego este tiempo y me entrego toda a ti. Úsame, Señor, para que sean tus palabras las que yo hable. Padre, desde este momento me despojo de todo mi yo. Te pido, Señor, que seas tú dirigiéndome. Toma control de mi boca para dar a conocer a tus hijas lo que tú, mi Dios, nos quieres decir. Prepara mi corazón y los corazones de todas estas mujeres que estamos tomando este estudio y el de quienes más adelante vayan a escucharlo. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios, dame la llanura de tu Santo Espíritu para decir y cómo conviene tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tomes control de este estudio, por favor, danos revelación para que esta palabra sea de edificación y nos mueva a ser obedientes a este mandato de nuestro Señor Jesús. Padre, ayúdanos a entender nuestra posición legal de tu reino y cumplir con tu llamado, Señor. Porque, Señor, hoy comprendemos que tenemos un compromiso, una responsabilidad, pero solas no la podemos hacer. Por eso pedimos a tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos nuestra clase. Como ya lo mencionamos, esta es la clase número 28 y el título es Misiones. Y tenemos nuestro versículo clave en Marcos 16:15 que nos dice, y les dijo, ¿quién les dijo? El Señor Jesús, nuestro Señor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Sí, así es. Nuestro Señor Jesús nos da una orden a través de sus apóstoles. Es aquí donde nos comisiona para llevar el evangelio y hay algo más, algo que tenemos que tomar en cuenta y lo tenemos que dar la importancia que tiene. No nos limita. No nos dice a algunas personas, él es claro a decir a toda criatura. Como objetivo de nuestra lección tenemos que ponernos una meta de evangelismo para nuestra casa de vida este semestre es importante. Si así es, ya debemos de ir pensando las que no tienen una casa de vida, abrir una casa de vida. Y las que ya tenemos una casa de vida, ¿cómo las vamos a hacer crecer? Aquí tenemos en nuestro corazón, mira, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Ya hicimos una lista, ya fue mental, ya fue escrita, ya estamos orando por quienes nosotros queremos hablarles, pero vamos a recordar que no es nuestras palabras y que no es en nuestras fuerzas, es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar porque Él es el que nos va a poner esa estrategia que tenemos que usar porque nos vamos a dar cuenta que no siempre se le hablan a las personas de la misma manera, aunque sea el mismo mensaje. ¿Sí? A unas personas las abordamos de un modo y a otras personas las abordamos de otro. Tenemos que tener siempre en nuestro corazón el llevar el mensaje del amor de Dios, el perdón que nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo en ese sacrificio en la cruz y la vida nueva que nos ofrece, una vida abundante, una vida plena, una vida que nos lleva a gozar y ya tener en cuenta que vamos a estar en la presencia del Señor. Al pensar en las misiones, nos vamos a introducir ya en nuestro estudio y vamos a tomar en cuenta que al pensar en misiones y en misioneros, visualizamos lugares remotos, selvas, montañas y otras latitudes. Pensamos en hermanos y hermanas que aprenderán otras lenguas y se adaptarán a costumbres diversas. Y aunque esto es real, ser misionero no necesariamente es irnos a Tombuctú, en Mali, en África. Hay territorios inexplorados en el edificio vecino. Sí, así es. Nuestra selva es nuestra propia
nuestro propio entorno. Eso es lo que vamos a ir a conquistar. A eso estamos llamados. Hay territorios inexplorados en el edificio vecino, en las tienditas de la cuadra, en la colonia, en todos los alrededores donde vivimos de nuestra alcaldía. Hay cientos, miles de personas que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, especialmente los niños de 13 años que asisten a las escuelas de tus hijos. Fíjense que, hablando de esto, de que siempre tenemos un lugar donde ir, recordé que la semana pasada me impresionó mucho, buscando otra cosa, en redes sociales encontré un breve video y me gustó mucho verlos de Miel San Marcos, no porque se trate de Miel San Marcos, sino porque se apostaron en el mero centro, en la calle de Madero, a una cuadra del Zócalo. Y ahí ellos empezaron, obviamente sin público, pero empezaron con micrófonos, no llevaban tanto instrumento, pero empezaron a alabar al Señor en el mensaje de salvación. Comenzaron con una alabanza de evangelización, pero a los pocos minutos estaban rodeados. Pero lo más hermoso fue que la gente comenzó a alabar. Obviamente empezaron a acercarse cristianos, pero también empezaron a acercarse gente que no conocía del Señor. Pero al ver a esos cristianos, se les quedaban viendo como diciendo, ¿por qué bailan? Pero ellos al entrar en esa atmósfera que crea el Espíritu Santo, que crea nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, en ese entorno, la gente empezó a bailar, empezó a levantar manos, empezó a adorar al Señor y empezó a gozarse con la alabanza. Me conmovió mucho eso, me conmovió mucho. Primero que todo, ver ese júbilo de la gente, el escuchar hablar de Jesús. Empezaron a gritar, Cristo vive, Cristo vive. Empezaron a gritar con júbilo, con alabanza, y ya eran no solo los cristianos, eran todos los demás. ¿Por qué? Porque ante la palabra de Dios, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se repliega, no hay fuerza que se oponga a ello. Pero para eso se necesita que tengamos esa disposición de nuestro corazón de salir a las calles. Ellos son personas famosas que cobran muchísimo dinero, llenan auditorios, llenan estadios y tienen un espectáculo espectacular, valga la redundancia. Son luces, son sonidos, son coros, son coreografías. Es impresionante el espectáculo que ellos dan. Pero ellos dijeron, vamos a las calles. Y eso me trajo un poquito a la memoria la prédica de hace 2 semanas del pastor Herrera que tuvimos en nuestra iglesia. Como invitado de nuestra pastora Lourdes Acero, vino el pastor Omar Herrera a nuestra iglesia y habló del misionero, del misionero urbano, del evangelismo urbano. El evangelismo urbano, ¿de qué nos habla? Del misionero urbano. Y entonces es cuando vemos que en realidad no tenemos necesidad de irnos al África, de irnos a la India, de irnos a China. No tenemos esa necesidad, porque la necesidad está en nuestras calles. La necesidad está en nuestras casas. La necesidad está en nuestros propios hijos, en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos. Tenemos tanto campo que Dios nos está dando y nos está diciendo, abre la boca. Nos dice nuestro maestro Eduardo Amador, calla, habla, no calles. Habla y no calles. ¿Qué quiere decir? Abramos la boca. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas. Que nuestras reuniones no se limiten a hablar de cómo están y de los acontecimientos familiares. Siempre Dios nos va a dar una oportunidad de abrir nuestra boca para hablar de las grandes maravillas que hace nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Por el amor que nos tiene, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, pero sobre todo por ese amor que tiene nuestro Padre Celestial, ese amor que nos ha dado a nosotros y que nosotros debemos de tener por las almas, esas almas que están ahí dispersas, como dice la palabra de Dios, dispersas como ovejas, que no saben qué hacer porque no tienen un pastor.
pero nosotros sí tenemos un pastor grande, nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesús. Y queremos tener ese anhelo. Nosotros los que somos hijos de Dios queremos tener ese anhelo de salir y predicar las buenas nuevas. Que no se quede en el anhelo de nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos siempre que tener la palabra de Dios en la boca. Volvemos a insistir, leamos la palabra de Dios, leamos la Biblia, para que siempre haya palabra de Dios en nuestra boca, que brote de nuestro corazón, porque ya está arraigada ahí. Nuestro estudio se divide en 4 puntos a tratar. Como número 1 tenemos, los discípulos somos enviados. El término misionero no existe como tal en la Biblia. Fue acuñado por hermanos de denominaciones cristianas diversas durante los siglos XVI al XIX para designar a aquellos que eran enviados por Dios a realizar una misión evangelizadora. En Centro de Vida Lomas contamos con el privilegio de conocer a un gran misionero, el hermano Wayne Myers, quien enviado por Dios llegó a México hace más de 70 años. Su ministerio es un ejemplo de una vida fructífera para el Señor. Está por cumplir 102 años y sigue predicando. Ha abierto tantas iglesias. Él se vino jovencito de Estados Unidos aquí a México, a la sierra de Oaxaca, a todo lo que es nuestra población indígena, ¿sí? A Chiapas y a Oaxaca. Fue donde él se vino a predicar. ¿Y qué logró? Cientos de iglesias se han abierto bajo su cobertura. ¿Por qué? Porque él no se sentó. Él no se sentó, él no se conformó con conocer al Señor, él no se conformó con estar nada más en conocimiento, sino él dijo, lo que yo tengo, lo voy a ir a dar. ¿Sí? Como lo dijeron los apóstoles, lo que yo tengo, yo lo voy a dar. Que es la presencia de Dios en nosotros, irlo a reflejar a los demás. Sí, pero también abriendo la boca. Ya nos toca abrir la boca, ya nos corresponde, ya tenemos ese compromiso, ¿sí? Nosotros estamos orando porque el pastor Wayne Myers sigue activo hasta el último día de su vida, tiene 102 años. Y la Biblia nos muestra cómo el Señor Jesús enviaba a sus discípulos a llevar a cabo misiones generales y especiales. Como ejemplo tenemos los 12, esa lectura la tenemos en Marcos 6 del 7 al 13. A grosso modo nos dice que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, con indicaciones específicas. Primero que todo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Esto nos habla que Dios proveerá a quien sale a dar las buenas nuevas, ¿sí? Porque no vamos a confiar en que tengamos los recursos para expandir, para poder evangelizar, porque el que va a evangelizar es Dios. Solo nosotros somos instrumento en sus manos, ¿sí? Él les dijo, si en algún lugar no los reciben ni les oyen, salgan de ahí y sacúdanse el polvo que está debajo de sus pies. Eso lo tenemos en Marcos 6, versículo 11. De cierto os digo, en el día del juicio, dice el Señor, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaran fuera demonios y ungiesen con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué? Porque ya les había dado nuestro Señor Jesús esa autoridad, ¿sí? Se las otorgó. Tenemos también la misión de los 70. La tenemos en Lucas capítulo 10, del versículo del 1 al 12. Y nos habla lo siguiente. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Sí estamos tomando en cuenta que tanto cuando mandó a los 12, que cuando mandó a los 70, los manda de 2 en 2. ¿Por qué? Porque él en su palabra dice, mejor es andar que dos
andar dos que solos, porque si uno cayese, ¿quién lo levantara si fuera solo? Entonces aquí vamos viendo cómo la palabra de Dios siempre tiene un porqué cuando Él la expresa. Y aquí estamos viendo que Él manda de dos en dos y dice, les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. ¿Qué nos da a entender? No va a ser fácil. No va a ser fácil. No pensemos que porque ya entramos y decimos somos cristianos, nos van a dar la entrada. No va a ser así. Muchas veces sí, muchas veces no. Pero recordemos siempre que nosotros no vamos en nuestras fuerzas. Vamos acompañadas del Espíritu Santo, pero tenemos que pedir. ¿Sí? Siempre antes de hablar, antes de salir, antes de ver a una persona que queremos darle a conocer del amor de Dios, tenemos siempre que invocar a nuestro Padre Celestial y pedirle que sea Él, dándonos la llenura del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos guíe para que digamos lo que tenemos que decir. Él nos va a guiar, Él es nuestro guiador y nuestro consejero, ¿sí? En cualquier caso, de tres, primeramente decir, paz sea a esta casa, les dijo Jesús a los 12, y si hubiera, a los 70. Y les dice lo mismo, y si hubiera ahí hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Aquí nos habla del diezmo, y lo tenemos que tomar en cuenta, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fíjense lo que nos dice, establezcanse, afírmense y prepárense, ¿sí? No anden de casa en casa porque esa es pérdida de tiempo. Pero si nosotros preparamos nuestra clase, juntamos un grupo de gente, entonces sí, y podemos empezar con 2 personas. Es más, con una si es posible, ¿sí? Después con otra, después juntar esas 2 y empezamos a juntar nuestra casa de vida, ¿sí? Dice nuestro Señor Jesús que si en cualquier lado no nos reciben, que nos sacudamos hasta el polvo de los pies, pero eso sí, que demos a saber que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y nos dice que el día que esas personas, los que nos lleguen a rechazar, en aquel día, o sea, el día que viene, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, ¿sí? Pero ya no va a quedar en nosotros. Dios no nos va a demandar la sangre de esas personas que no lo conocen, porque ya nosotros ya les hablamos. Entonces, nada más tenemos que ser conscientes y reafirmamos eso, que no es en nuestras fuerzas, es con la ayuda de nuestro Dios, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro escudo. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y fíjense lo que nos dice aquí la palabra. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estamos viendo cómo Dios es firme cuando nos dice que no todos vamos a ejercer el mismo ministerio. Aquí se está relacionando, como nos lo ha dicho a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 8, donde nos dice que entre nosotros hay pastores, profetas, maestros, etc. Nosotros somos obreros para servir a Jesús, nuestro Señor y Rey. ¿En dónde? En donde el Señor nos llame, ¿sí? El llamado nos lo hace el Señor y nuestra aplicación, nuestro ministerio, nos lo revela el Señor, ¿sí? Y tenemos unas preguntas. La primera pregunta: ¿estarías dispuesto a irte de misionero o de misionera? Y otra pregunta: ¿por qué no empezar en tu vecindario? Es un campo fértil,
nos dice nuestro estudio. En el punto número 2 vamos a hablar de Pablo, el apóstol a los gentiles. La palabra apóstol en el griego es apóstolos, que significa delegado, comisionado y enviado por el Señor Jesucristo como embajador del reino. Pablo es uno de los grandes ejemplos de misioneros del Nuevo Testamento. En Romanos 11:11 nos dice, porque a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí el apóstol Pablo nos conmina a hablarle a los gentiles, sí, a todo aquel a quien le sea necesario conocer del amor, del perdón de Dios y de su salvación por medio del sacrificio de Jesús. Vamos a ver qué es un gentil. Gentil es un término usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos no judíos. También se les llamaba así a los paganos, término que suele aplicarse a las personas que tienen creencias, religiones diferentes. Aquí vemos que los gentiles no eran bien aceptados por los judíos, no eran apreciados particularmente, precisamente por no ser judíos. Pero aquí nos muestra Dios su misericordia, que precisamente nuestro Señor Jesús envía a sus apóstoles a predicar a los gentiles. Cuando Él envía a los 70, una de las misiones que ellos tienen, aparte de ir a llevar el evangelio, es preparar el camino del Señor. ¿Sí? Dice, van a ir a las ciudades a donde yo voy a ir a preparar mi llegada. Y eso lo tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿sí? Primero, hay que hablarle a la gente de Jesús para que Jesús entre a los corazones de esas personas. Es importante. No podemos nosotros llegar y decir, aceptar a Jesucristo, no, primero le vamos a hablar. Por eso se llama evangelización y nosotros tenemos que aprender a evangelizar. ¿Que nos da trabajo? Sí, nos da trabajo, pero que es una encomienda preciosa, se los garantizo que sí. Sí, Pablo viajó por el mundo conocido de su época, predicando el evangelio y estableciendo muchas iglesias. Él y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo y por los líderes de la iglesia a Antioquía, hoy Turquía, lugar donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores del camino. ¿Cuál camino? Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Así nos dice la palabra de Dios en Hechos 11, del 20 al 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí, en su primer viaje misionero, el Espíritu Santo los llevó a recorrer más de 2,000 kilómetros, lo cual era mucho para los medios de transporte de entonces, pero eso solo era el principio. En los capítulos 13 y 14 de Hechos, vemos que los enviados fueron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Aquí vamos a tomar en cuenta una cosa. Se les mandó a llevar la palabra a los gentiles, ¿sí? Pero primero la anunciaron también en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos no sabían, realmente no habían creído en Cristo, pero ellos tenían ya la palabra de Dios, el evangelio, en sus corazones y le podían hablar. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, de ahí fueron a Pergué y
llegaron a Antioquía de Pisidia, y de ahí a Iconio, Listra y Derbe, donde también predicaron. Así nos dice la palabra de Dios en Hechos 13, del 4 al 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan el ayudante. A través de estas escrituras que hemos mencionado del libro de Hechos, vemos que estos hombres que llevaron el Evangelio siempre fueron guiados por el Espíritu Santo, y ellos a su vez fueron obedientes a esta guía. Y nosotros debemos de aprender de esta enseñanza, que siempre debemos depender de la guía del Espíritu Santo cuando vamos a llevar el mensaje de Dios, cuando vamos a predicar el Evangelio. Así también vemos que el ex perseguidor de cristianos que disfrutaba que los llevaran a la cárcel o incluso que los mataran, se convirtió en el misionero a los pueblos paganos. Y estamos hablando de Pablo, quien llevó el Evangelio hasta Roma. Pero vamos a seguir con nuestro estudio, ¿sí? En Hechos 22 del 17 a 21 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaban en todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así es. Pablo fue el que fue encargado de llevar la palabra hasta lo más lejano del mundo. Dijo Jesús, hasta lo recóndito del mundo, o sea, a todos los rincones. ¿Conoces la gran comisión? Es nuestra misión. La gran comisión es nuestra misión principal de vida y consiste en 2 encargos del Señor Jesús para todos los que creemos en Él: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Así nos lo dice en Marcos 16, 15, en Mateo 28, del 19 al 20. La encomienda central de nuestra vida es llevar las nuevas noticias del Evangelio a toda criatura y establecer nuevas comunidades de creyentes. Hemos sido llamados y enviados, con mayúsculas, por favor, apúntenle. Hemos sido llamados y enviados como embajadores, misioneros, también en mayúsculas, a nuestras familias, colonias y comunidades. El Espíritu Santo nos ha ungido y unge para ello. En 2 Corintios del 5, del 19 al 20, nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Así es. Fíjense qué privilegio tan grande. Si nos estamos dando cuenta, nosotros fuimos escogidas. Ya fuimos escogidas. ¿Por quién? Por Dios, el supremo, el único, el sabio, el soberano, el eterno, el majestuoso. Él nos escogió. Lo hemos dicho. ¿Qué nos vio? No sabemos. ¿Qué nos vio? No sabemos. Todas creíamos que no teníamos aptitudes y creemos que no podemos hablar, creemos que nos asusta la cámara, que nos asusta el grupo que vamos a discipular en nuestras casas, que ojalá la pudieran tener presencial porque es algo muy hermoso. Las que tengan la oportunidad, procúrenlo. Pero ¿qué creen? No son nuestras capacidades. Quien nos capacita es el Señor, a través del Espíritu Santo. Por eso siempre es importante ponernos en manos del Espíritu Santo, en manos de Dios, pedir la llenura del Espíritu Santo e invocar el nombre de Jesús, porque todo es en el nombre de Jesús. ¿Sí? En Hechos 1:8 nos dice la palabra de Dios, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
¿Quién nos dice esta palabra? Nos la dice nuestro Señor Jesús. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no haciendo, en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Jerusalén representa el lugar en donde vivo, mi familia, mis vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, colonia, ciudad, mi núcleo central. O sea que representa tu lugar, el lugar donde vives, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tu colonia, tu ciudad, tu núcleo central, tu núcleo social central. ¿Sí? Samaria representa otra etnia, otra ciudad, estado o país. Y lo último de la tierra es el resto de las etnias y países del mundo. Pregunta, ¿qué te hace el Señor? ¿Y tú aceptas el llamado y comisión? Ahora sí que pregúntense ustedes y contéstense ustedes. ¿Sí? Aceptamos su llamado y la misión que nos está dando. Como un punto número 4, pongamos manos a la obra. Con entusiasmo renovado, es importante que te veas a ti mismo, a ti misma y a tu casa de vida como una misión del Señor Jesús que alumbra a su alrededor con el Evangelio. Miren, es tan importante una casa de vida, y lo hablo por experiencia propia. Xiomara y yo, Xiomara es nuestra líder, somos de un discipulado de la mentora Pilar Plata, ¿sí? Y Xiomara acudió al llamado, hizo una casa de vida, ¿sí? Ella formó una casa de vida. Y aquí estamos nosotros. Y yo no sé a cuántas personas les ha hablado Mirna. Yo no sé a cuántas personas les ha hablado Helen. Tampoco sé a cuántas personas les ha hablado Carmelita, ni Catita, ni Marina, ni Gaby, ni Berta, ni Marta, ¿sí? Ni Betty, no sabemos. Pero se imaginan si nos ponemos a contar cómo se ha multiplicado. Ese es el efecto de la multiplicación. La evangelización es efecto multiplicación. Nosotros le hablamos a una persona, ¿sí? Esa persona le habla a otra y es una cadenita, es un núcleo y se va formando la familia de Cristo. Nosotros somos partícipes de ella y nos están dando una encomienda, una comisión hermosa, que es llevar la palabra de Dios a quien no lo conoce, ¿sí? Hablarles del perdón. Estamos viendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, como nunca Dios ha puesto cargo en nuestra alma por las almas. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo arraigado de la salvación de las almas, ¿sí? No porque seamos buenas, sino porque Dios tuvo compasión de nosotras. Y si Dios tuvo compasión de nosotros, nosotros tenemos que tener esa compasión por los demás, ¿sí? La misericordia viene de Dios, pero la compasión nos tiene que mover a nosotros, ¿sí? En Marcos 5, del 14 al 15 nos dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Sí? ¿Cuál es esa lámpara? ¿Cuál es esa luz? La luz de Jesús. Dice una alabanza, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. ¿Sí? No podemos nosotros conocer a Jesús y guardarlo. Cerrar la Biblia y ya lo guardamos. Ya lo vimos, ya lo conocimos. Pues la cerramos y la guardamos. No. ¿Qué me dijo hoy el Señor? ¿A quién se lo puedo yo transmitir? ¿Sí? Vamos a pensar en quién. Y empecemos por nuestro núcleo familiar. ¿Sí? Si no están con el corazón dispuesto, levantémoslos en oración al Señor.
¿sí? Porque ese es el camino. Nosotros no vamos a hacer en nuestras fuerzas nada, pero Dios todo lo puede. Recordemos que para Dios no hay imposible, ¿sí? Y tenemos una pregunta. ¿Se ven así individualmente y como casa de vida? Son campos misioneros los territorios alrededor de nuestro centro de vida Lomas en Garden, Santa Fe. Las colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón y el municipio de Huixquilucan, así como los sitios donde se encuentran cada una de nuestras casas de vida. Yo mencioné hace un rato, estos son los lugares circundantes a nuestra congregación, pero yo mencioné hace un rato el centro de la Ciudad de México. Y yo recuerdo que se hicieron campañas y fueron varios maestros de nosotros con el profesor Eduardo Amador y su esposa, y fueron a evangelizar al centro. Y de tanta gente que oyó la palabra, yo estoy segura que en muchos cayó en buena tierra y dio fruto, ¿sí? Entonces, nosotros no nos podemos limitar, nosotros no podemos decir, pero es que yo no salgo, es que yo no voy casi a fiestas, es que yo no tengo reuniones, pero si vamos a comprar tortillas, o viene el tortillero a traernos la tortilla a la casa, ¿sí? Si vamos al mercado, si compramos carne, nosotros sí tenemos contacto con muchas personas, ¿sí? Y a donde quiera que vayamos, pidiendo la guía del Espíritu Santo, abramos nuestra boca. Abramos nuestra boca. Recordemos que nosotros somos instrumentos del Señor. Si nosotros no somos instrumentos que nos colocamos nosotras mismas en manos del Señor, Él va a hacer con nosotros grandes cosas, porque recuerden que Él ya nos escogió, Él ya nos separó para Él. Somos separadas, somos apartadas, ¿sí? Somos selladas con la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que ya Dios tenía preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Trabajemos por la meta de duplicar el número de personas que asisten a nuestra casa de vida y a CBL este semestre. Pregunta, ¿estás dispuesto? Recordemos Lucas 4 del 18 al 19. En Primera de Corintios 9 del 22-23 nos dice, me he dicho débil. Fíjense qué cosa tan hermosa, qué declaración hace aquí Pablo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo que estamos comentando, ¿sí? No podemos llegarle a toda la gente de la misma forma. No le vamos a hablar, por decirlo, a una enfermera, igual que le vamos a hablar al señor que vende la carne. Recordemos que tienen funciones muy distintas, entornos muy distintos, trabajos muy distintos, ¿sí? Su dialecto es distinto, su lenguaje es distinto. Entonces nosotros por eso tenemos que prepararnos. Es importante, ¿sí? Bueno, tenemos como activación un ejercicio. Contesten las preguntas de la lección con la participación de la mayoría. Las preguntas que hemos estado haciendo aquí a través del estudio, como esta. ¿Estás dispuesto a qué? A trabajar por la meta de duplicar el número de personas que asisten a nuestra casa de vida y a Centro de Vida Lomas, que es nuestra congregación, en este semestre. ¿Sí? Son metas que nosotros vamos a ponernos y vamos a ver a qué estamos comprometiéndonos y procurar ser, como dice la palabra, comprometidas con nuestro compromiso. Organícense y realicen un evento para alcanzar a nuevos con el Evangelio. ¿Cómo se puede hacer? Pues una reunión tal cual, así, galletitas y café, un pastelito, ¿ya? Un arroz con leche, algo sencillo, ¿sí? Y decirles, oye, quiero platicar contigo. ¿De qué? De lo mucho que yo he recibido del Señor. No los traigan engañados, porque a nadie le gusta que se les traiga engañados. Pero sí díganles, yo quiero platicar contigo. Quiero darte algo de lo mucho que yo he recibido, porque a mí me ha hecho bien. ¿Sí? Seamos nosotros
propagadoras de todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Hablemos de eso. Empiezan a orar desde ahora por ustedes y los prospectos a alcanzar. En Hechos 2, del 46 al 47 nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esta fue nuestra lección número 28. Vamos a orar. Padre Santo Dios, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, que es, como dice tu palabra, Señor, como espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, hasta la coyuntura, Señor, y nos convierte, Señor, porque nos hace ver todo lo que nosotros necesitamos de ti, Señor. Esa palabra nos conmina a seguir, Señor, a seguir tu llamado, a seguir con obediencia esa misión que nos dejó nuestro Señor Jesús, que es la gran comisión. Señor, prepáranos, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros en todo momento y que tu presencia, Señor, nos acompañe a donde quiera que vayamos. Necesitamos tanto de tu presencia, Señor. Necesitamos tanto de tu Espíritu Santo. Que sea en nosotros esa guía, esa dirección, ese consejo que viene de parte de ti, Señor. Que no lo hagamos en nuestras fuerzas, Señor. Nos hemos dado cuenta que no podemos, pero en ti, Señor, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, que esta palabra que hoy recibimos caiga en buena tierra y que germine y dé buen fruto, Señor. Lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.